objetiva. Gracias a los que han contestado mis preguntas de la encuesta, por cierto. Sí, se los agradezco de verdad. Voy a tomar en cuenta algunas cosas que escribieron por ahí. Pero creo que vamos bien en general. Hasta lo que revisé ayer, a todos les gusta la tarea así de los lunes en Mini Expo, así que es algo que no crean que van a ir a los estudiantes. Así que mientras en las evaluaciones ustedes siguen evaluando bien el método, aparte que lo están haciendo muy bien, ¿verdad? Otra cosa fuera que lo quieran seguir haciendo y lo hicieran mal, pero no, lo están haciendo muy bien. Lo felicito por eso y entonces lo vamos a continuar haciendo hasta nuevo aviso. Entonces, hablemos del aparato faríngeo. No sé si ustedes se están encargando de leer los temas antes. Asumo que vienen en cero probablemente porque me acaban de decir que van a examen. Pero déjenme apuntar la hora de un segundo. Así que vamos a ver qué tanto leyeron, si algunos leyeron. Como hoy teníamos expo, no hay polls por mi parte, y vamos a ver hasta dónde avanzo con el contenido. Entonces, miren, el aparato faríngeo se le llama así, en algunos libros también le van a escuchar o lo van a leer como aparato branquial, depende del libro que ustedes, para repasar el tema. Y si ustedes se fijan acá, pues son una serie de estructuras que estamos viendo aquí, que se van formando en el extremo craneal del embrión, a nivel lateral, cráneo lateral. El embrión tiene una relación con el cerebro anterior y medio, que también se está formando, y además vamos a ver que tiene relación, pues tanto con componentes externos como ectodermo. Las tres capas van a estar incluidas en realidad, ¿no? Pero faríngeo, porque es continuidad en este punto del desarrollo, que estamos en esta cuarta semana todavía, es una continuidad y una modificación que se da a nivel lateral de la estructura de la faringe primitiva, de la cual eventualmente se va a formar intestino anterior también, bueno, cosas que vamos a ver en la otra unidad. Entonces, de entrada, ¿cómo está conformado el aparato faríngeo? Si ustedes se fijan acá, tengo estas como pelotitas, estos son los famosos arcos, así se le llaman. Entonces tenemos 6 arcos inicialmente, sin embargo el quinto arco en humanos pues va a sufrir regresión y no se va a contar, que lo que ustedes ven acá es cómo quedaría 1, 2, 3, 4 y sexto arco. Cada una de esas estructuras, si ustedes se fijan, este aparato faríngeo, además de contener estos arcos, que son 5 finalmente, va a tener hendiduras, que son estas que ustedes miran acá, que son 4, y va a tener además bolsas, que son estas que tenemos aquí a este lado. La relación para definir cuál es hendidura y cuál es bolsa es acá, porque aquí vemos entonces la faringe en desarrollo, esta estructura que ustedes miran acá, y luego los arcos enumerados, hendiduras, estarían en la parte externa, y lo que quiero que observen es que están conformadas por ectodermo en superficie, que es esto azul que miran acá. Perdón. Y luego la parte interna que forma las bolsas, esto que ustedes miran acá, el recubrimiento que contiene es de endodermo, es lo amarillito, y es continuidad entonces del recubrimiento endodérmico que tiene la faringe a la que están asociados, ahí se están formando. Ok, ¿tienen los 3 componentes de tejido? Sí. Si ustedes se fijan entonces en el centro de cada arco, ya vamos a ver exactamente cómo está conformado, más finito esto, pero sí para que no lo olviden, tiene un centro mesodérmico y además a este centro van a estar migrando células de la cresta neural, que es lo que ustedes miran acá, ahí, en esta imagen. Hay una migración de células de la cresta neural a partir de la cuarta semana, es sumamente necesaria, si no se da a ciertas estructuras que no se van a poder formar adecuadamente. Y por último, la relación que en algunos componentes sí van a dejar como estructuras adultas, que son las membranas que se forman. Y es esa zona de relación entre la zona ectodérmica y endodérmica, tanto de la hendidura como de la bolsa que estaría aquí en este punto. Entonces, ya vamos a ver cuáles son las que sí dejan remanentes en humanos y las cosas que después van a desaparecer. Ahora, ¿por qué es importante el aparato faríngeo en el ser humano? Pues al tener esta estructura característica de los 3 componentes de las células y de las capas germinativas,
va a contribuir a formar cara y cuello. Eso es bien importante, ya sea estructuras, ya vamos a ver, óseas, ligamentosas, musculares, y esto se va a asociar a la llegada de tejido nervioso también. Y esto lo llevan pues las células de la cresta neural. ¿Cuándo lo vamos a ver por primera vez? Cuarta semana de desarrollo, y pues aquí es cuando se da esa migración además de las células de la cresta neural. El aparato faríngeo ayuda a que el embrión ya vaya adquiriendo esa apariencia distintiva de humano, ¿cierto? Y ya vamos viendo algunas estructuras que nos deberían de ir recordando a la cara, en realidad. Esto que miran acá, solo para recordarles y hacerles como una pequeñísima relación, también se conoce como aparato branquial, porque los peces, esto sí se mantiene esta relación, ¿no? Y acuérdense que los peces respiran por branquias, ¿cierto? Y la característica es que esto está abierto en ellos, hay un gran conglomerado de vasos sanguíneos en esta parte, y el hecho de que el pez respira bajo el agua va como traspasando por esas estructuras, esas membranas que se forman ahí en esas branquias, entre el aparato branquial que ellos tienen, y eso permite que se dé el proceso de hematosis, que la hematosis no es nada más, nada menos que la difusión de gases, ¿cierto? Entre, bueno, en este caso sería el agua y la sangre que tiene el pez. Entonces ahí se da el proceso de respiración de los pececitos, y por eso se le llama aparato branquial, no que se vaya a mantener en los humanos igual, pero sí para que tengan una relación por lo menos chiquita con anatomía comparada. Entonces, lo vamos a ir viendo como por orden, qué pasa con el primer arco, qué estructuras da, y luego vamos a ver qué estructuras van saliendo en general y organizándolas con tejido. Entonces, del primer par, es muy importante el primer par para la cara, porque él nos va a conferir la estructura ósea que va a conformar el primordio de la mandíbula. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos esta estructura de 26 días, primer arco faríngeo, y van a ir formándose, y esto lo vamos a ver mañana más amplio. Se forman dos prominencias, la prominencia mandibular y la prominencia maxilar, y si se fijan ustedes, pues esto sería la representación de ese primer arco y su asociación primaria aquí, que es la zona donde se encontraba la membrana orofaríngea. Esto que ven acá, pues obviamente va a tener una antesala, que es el estomodeo, que es el sitio de la boca primitiva, y pues internamente aquí estaría la membrana orofaríngea, que eventualmente se va a romper. Miren la relación además entre la zona del cerebro que se está formando y la prominencia cardíaca, que está muy cercana en este punto todavía en el embrión. Entonces, de ese primer par se forma el primordio de la mandíbula, las dos prominencias, tanto maxilar como mandibular, y son elevaciones laterales en la superficie de la faringe que se está formando. Son importantes los arcos, sí, ya dijimos que se van a formar muchas estructuras de ahí. En este caso le va a dar soporte además a la faringe que se está desarrollando y de la cual se va a formar el intestino anterior. El estomodeo, pues ya les dije, es una depresión que encontramos en la superficie del ectodermo y va a estar separado de la faringe por la membrana orofaríngea, que eventualmente se va a romper, y esa membrana era la fusión de dos capas, ¿no? Que eran ectodermo y endodermo, y que después pues, se va a romper, y es muy importante que se rompa porque si no, no vamos a poder deglutir líquido amniótico, acuérdense, ¿verdad? Entonces ese proceso y esa comunicación debe abrirse, y se hace más o menos a los 26 días, y es por eso que va a haber una comunicación entre el intestino primitivo y la cavidad amniótica. Del segundo arco que vamos a formar, y bueno, aquí solo para mostrarles otra vez lo que les estaba diciendo, la relación entre cerebro anterior, aquí vemos la prominencia, miren, la prominencia maxilar, el estomodeo, aquí estaba la zona de la membrana orofaríngea, y vemos entonces la faringe en desarrollo, otras estructuras a relacionar, primordio cardíaco, la famosa notocorda, si se acuerdan, y todo el sistema nervioso central que se está formando aquí en la parte dorsal. Del segundo arco se va a formar el hueso hioides, de aquí de esta estructura, y pues ya saben ustedes que es un huesito que tenemos en el cuello, que es muy importante para unirse a diferentes ligamentos. Lo van a ver después en anatomía macroscópica, aquí solo lo vamos a ver como en orientaciones de embriología y cómo se forma. Entonces, solo para que lo miren ya aquí en imagen de embrión, aquí vemos
Entonces, las dos prominencias evidentes, prominencia maxilar, prominencia mandibular, el estomodeo, si ustedes se fijan, aquí está la hendidura, como ustedes pueden ver, la hendidura faríngea, el segundo arco, y de aquí se va a formar el hueso hioides, de lo que les he mencionado hasta ahorita. Antes de avanzar entonces, y ya vimos cómo están divididos los arcos, es importante saber qué componentes tiene el arco internamente, ¿no? Ya vimos que tiene a nivel de la hendidura ectodermo, a nivel de la bolsa endodermo, y en el centro de todo el aparato vamos a tener mesodermo. Ahora, ¿qué cosas vamos a encontrar ya de una forma más fina en este punto? Entonces, si ustedes se fijan acá la relación, y siempre se los repito para que no olviden esta relación importante, en la parte dorsal notocorda formándose el pliegue neural, surco neural, y vemos una aorta dorsal a cada lado. Esta es la faringe en desarrollo, y dijimos entonces que los arcos se van a ir formando laterales a la faringe y le van a dar soporte. Lo mismo que vemos aquí en otro plano, ¿ok? Entonces, ¿qué contiene cada arco? Contiene una arteria del arco, miren, y aquí la estamos viendo, la arteria del arco a cada lado. Esta arteria, como ustedes la miran acá, nace en realidad de una estructura que ya vamos a estar viendo la otra semana, que es el tronco arterioso del corazón. Okay, ya van a ver que el corazón tiene unas estructuras primarias que lo van evolucionando. En el caso de la arteria del arco, las arterias del arco nacen del tronco arterioso del corazón primitivo, aquí lo vemos, y luego avanzan y pues van a formarse esas arterias del arco desde el 1 al 4. Si se fijan además, continúan dorsalmente y se van a unir entonces a la aorta dorsal, que es esta misma estructura que tenemos aquí, posterior, y que aquí tenemos su representación también. Entonces, como que se van de anterior a posterior y atraviesan hasta llegar a la aorta dorsal. Además de eso, de la parte vascular, vemos entonces que hay una barra cartilaginosa, ¿ok? Y que aquí pueden ver ustedes los cartílagos que se forman. La barra cartilaginosa obviamente va a ser el precursor para el esqueleto de ciertas estructuras, y a ella van a llegar incluso algunas células de la cresta neural. El componente muscular obviamente es el mesodermo que tenemos ahí asociado, y sería todo eso rosadito. Y finalmente los nervios, que son esos puntitos que ven ahí, que van a ser importantes porque van a estar encargados de la inervación de la mucosa y de los músculos que derivan de cada arco en ese punto. Es importante recordar que los nervios en realidad no se originan del arco faríngeo como tal, no se vayan a confundir, esas estructuras van a llegar ahí a partir de migración celular y diferenciación, para que no se me vayan a confundir en eso. También hay otras estructuras que ahorita vamos a ir viendo más adelante que están en cara, pero que no necesariamente se originaron de los arcos faríngeos. Entonces, eso para entender qué contiene cada arco, entonces, y qué se va a ir formando a partir de cada cosa. Entonces, estos son los derivados para que conozcan cómo se organizan. Si se fijan, ya dijimos que vamos a tener una parte que va a dar un componente esquelético ligamentoso. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan acá, y aquí les tengo marcado, del primer arco, que se conoce como arco mandibular, se van a originar, bueno, ya dijimos que están los primordios de mandíbula y la parte maxilar, y además se va a formar el martillo y el yunque, que son los huesecillos del oído que aquí los están viendo. De hecho, para entender la imagen, aquí ven que está en gris, pues aquí está en gris también. Entonces, esas son las estructuras óseas que se van a formar de ese componente previamente cartilaginoso que estaba ahí en ese primer arco. Los ligamentos que vamos a encontrar aquí son el ligamento anterior del martillo y el ligamento efenomandibular, que es este que vemos aquí. Fenoide, esta es la espina del hueso fenoide, y esas serían las dos estructuras ligamentosas que se forman a partir de ese primer arco, que es lo que están viendo acá. Sus tejidos, ya vimos sus componentes, se van a diferenciar en eso. Luego, si nos vamos al otro componente esquelético, porque ahorita solo estoy hablando de esqueleto y ligamento, del segundo se va a formar, que se le conoce como el arco del hioides, se va a formar además una parte, miren, del estribo, que es este que estamos viendo aquí, el tercer huesecito del oído. Se va a formar el proceso estiloides, esta estructura que vemos aquí, y además una parte del hueso hioides, Por lo tanto, segundo y tercer arco van a ayudar a la formación de hueso hioides, como lo podrán estar viendo hoy aquí en esta imagen. Entonces,
Del segundo arco se va a formar el cuerno menor, perdón, que es lo que miran aquí en verde, y del tercer arco se va a formar el cuerno mayor y además el cuerpo del hueso hioides. Si se fijan, además, hay un ligamento que se forma a partir de este segundo arco y es el ligamento estiloideo que va desde el proceso estiloide hasta el hueso hioides. ¿Ok? Para unirlo, para toda la mecánica que van a ver después en macro con eso. Bueno, ya les dije que se forma el tercer arco y finalmente el cuarto arco, estructuras importantes. Cartílago tiroides, si se fijan acá, se forma también cartílago cricoides, cartílagos importantes que están en la laringe, pues. Luego tenemos los cartílagos aritenoides, cricoides, corniculados y cuneiformes, que son todos los que forman la estructura cartilaginosa importante para darle la permeabilidad a la laringe, que ayude con el proceso de fonación, el vibrato de las cuerdas vocales. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde nacen? Nacen a partir del cuarto y del sexto cartílago. De ahí se van a formar. Perdón, del cuarto y sexto arco se van a formar estos cartílagos. Si nos vamos a los músculos, y no los vamos a mencionar todos, pero si ustedes se fijan acá, del primer arco, del arco mandibular, y lo tienen en amarillo, se van a formar los músculos de la masticación, que incluyen, acuérdense, bueno, creo que no estoy todavía en macro, es la última unidad, el temporal, el macetero, los pterigoideos mediales y laterales, todos ellos se originan del primer arco, ¿ok? Luego tenemos del segundo arco, bueno, y otras estructuras, el milioideo, el vientre anterior del digástrico, el tensor del tímpano, el tensor del velo del paladar. Esos musculitos asociados, muy importantes para la estructura de fonación y de la masticación, se van a formar a partir de este primer arco. Del segundo se forman los músculos de la expresión facial. Todos los músculos, y aquí se los menciona cuáles: el bucinador, el auricular, el frontal, el platisma. Aquí están: frontales, occipital, orbicularis, oculis, perdón, orbicularis, oris, más bucinador, el risorio, todas esas estructuras, el platisma, que es este supermúsculo que tenemos aquí en esta parte anterior del cuello, se van a formar a partir de ese segundo arco. Además, se va a formar el músculo estapedio, estiloideo, el vientre posterior del digástrico, para acordarles la relación. El vientre anterior se formó del primer arco, el vientre posterior se forma del segundo arco. Luego del tercer arco, que es lo que ustedes ven ahí, me voy marcando, se forma el músculo estilofaringio, este musculito azul que ustedes están viendo acá. Y del cuarto y sexto arco se van a formar el músculo cricotiroideo, elevador del velo del paladar, los músculos constrictores de la faringe, músculos intrínsecos de la laringe y el músculo estriado del esófago. Porque acuérdense que el esófago tiene un componente estriado, mixto y liso, para que no lo vayan a olvidar cuando vayan allá a histología. Aquí básicamente solo para hacerles la relación, esto obviamente tienen que invertir un poquito de tiempo para irlo a leer ustedes después. Y por último es la inervación que van a tener cada una de estas estructuras. ¿Ok? Y si ustedes se fijan acá, el primer arco y las estructuras asociadas a él van a estar inervadas por el nervio trigémino. No sé si ya vieron o mencionaron los nervios craneales o pares craneales, ¿sí o no? Porque no sé si saben de qué estoy hablando. Chicos. Hello. Hola. ¿Sí han hablado un poquito de los pares craneales, nervios craneales? ¿O todavía no los han mencionado? Con el doctor Corea no. Pero no sé con la doctora Irsa. Ah, ok. Bueno, nos van a estudiar eventualmente, muchachos, son 12. El doctor Corea ahí tiene sus otras clasificaciones y las van a aprender con él también. Pero de entrada, bueno, por lo menos para esta clase de macro vamos a quedarnos con lo de los 12 nervios craneales, sus 12 pares. Y el quinto par, que conocemos como el trigémino, va a estar asociado con la inervación de estas estructuras. ¿Ok? Luego, si nos vamos a las estructuras como las de la expresión, y aquí lo pueden ver, si se fijan. Quinto par,
Y este además se divide como en componentes. Este es un componente que siempre lo mencionamos así: oftálmico, maxilar y mandibular. Entonces, aquí ustedes se fijan que del primer arco faríngeo va a tener inervación tanto de la división maxilar y de la división mandibular, que es B3, sería B2 y B3. Luego del nervio facial, que es lo que miran aquí en verdecito, pues todos los músculos de la expresión facial, todo lo que ya dijimos que se había originado de ese segundo arco, a nivel muscular, a nivel de mucosa que esté asociada, va a tener inervación por el nervio facial. Y luego el tercer, de las estructuras asociadas al tercer par, en este caso el estilofaringeo, lo va a inervar el nervio glosofaringeo, que es el 9. Y cuarto y sexto va a tener estas estructuras inervación a partir de ramas del nervio vago, que cuáles son la laringe superior y la laringe recurrente. Eso para que miren la asociación entonces, que dependiendo de la estructura y del arco en el que se originó, va a tener una inervación específica. Probablemente esto lo van a ampliar en neuroanatomía, así que no vayan a entrar en pánico. Para mí sí es importante que entiendan entonces que dependiendo de la división del aparato faríngeo donde se originaron ciertas cosas, van a tener una inervación específica. ¿Estamos? Eso es lo importante que quiero que se lleven a partir de acá. Voy a avanzar. Esto se los dejo ahí. Ese es otro cuadro con la misma información. Está como, me gusta más esta organización de otro libro que yo tengo. Esto está a partir de su libro y yo lo respeto, entonces siempre les pongo eso. Pero aquí está esta. Si a alguien le gusta o le sirve para más adelante, pues ahí se la dejo. Es la misma información con algunos puntitos extra. Ahora, ya vimos del arco en sí, que se forma del arco, ¿ok? Que sería esta estructura interna. Ahora, la bolsa faríngea, ya dijimos que son estas que están aquí, se van a desarrollar obviamente en sentido cráneo, caudal, entre los arcos que se van desarrollando. Ya dijimos que 4 son bien definidas, la quinta está ausente o es rudimentaria. El endodermo de la bolsa, que es esto, ya dijimos que como su cobertura va a hacer contacto con el ectodermo de la hendidura, que es esto que ven aquí en azulito, y pues eso es lo que nos va a formar las diferentes membranas. Entonces, bolsas, hendiduras faríngeas y el arco como tal, otra vez solo para repetir que quede claro. Entonces, ¿qué deriva de la bolsa faríngea? Y esto es bien interesante cómo pasa, porque usted va a decir qué montón de contenido, y sí, es bastante contenido este tema. Entonces, ya vimos de cada arco y de sus 3 componentes que salen. Ahora, de la primera bolsa faríngea, y si ustedes aquí pueden verla como bolsitas, ¿no? 1, 2, 3, cuarta bolsa, así para que se hagan una idea, 1, 2, 3, cuarta bolsa, se van a ir modificando a medida va creciendo la cabecita del embrión que estamos formando. Ok, eventualmente el feto, todo esto se va modificando y algunas estructuras también van a desaparecer. Aquí yo se los resumí como que va a salir de cada bolsa. Entonces, si ustedes se fijan, de la primera bolsa, que es esta que ustedes están viendo acá, se va a formar entonces un receso que se llama como receso tubotimpánico y además se va a formar, va a dar continuidad y de esa primera bolsa sale también esa estructura que es la cavidad timpánica y el antromastoide, que es una estructura interna que tenemos aquí posterior al pabellón auricular. Es una estructura ósea llena de, que empieza a tener aire en el oído, en la cavidad del oído medio. Entonces, esto que ven aquí, vamos a ver si puse el otro dibujo. Ay, me lo borró esto. Qué barbaridad. Ahí está. Entonces, aquí en el niño, cuando ya lo tenemos, si ustedes se fijan, esto sería la boca, obviamente, y esta es la faringe. Nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Entonces, ese receso o tuba faringotimpánica, también se le conoce como trompa de Eustaquio, no sé si la han escuchado así en otra clase, va a permitir la comunicación entre la nasofaringe y el oído medio, que es donde vamos a encontrar la cavidad timpánica, el antromastoide. ¿Okay? Su conexión con la faringe forma esa tuba o tubo, que es el tubo faringotimpánico, y se forma a partir de esta primera bolsita, ¿no? Esta primera bolsa faríngea. Además de eso, eventualmente va a haber una oclusión, si ustedes se fijan acá,
Y se va a unir entonces el ectodermo de la hendidura con el endodermo de la bolsa y va a formar la membrana timpánica que separa el oído externo del oído medio. La segunda bolsa, que es esta que estaría aquí, va a ir obliterándose, se va a perder porque a medida va creciendo la cabeza, además en este punto va a empezar a crecer tejido linfoide asociado. Ok, va a empezar a crecer tejido linfoide y se va a formar una tónsila palatina. Amígdala palatina, tónsila palatina. Aquí ya la pueden ver más como desarrollada. Obviamente la bolsa se obliteró, la bolsita faríngea se obliteró, hubo una invasión de tejido linfoide asociado. El endodermo que cubría a esa bolsa va a crecer, se profundiza más al mesénquima, a eso rosado que ustedes están viendo ahí, y forma las famosas criptas tonsilares o criptas amigdalinas. Estamos, ahí lo van a ver en histología probablemente. Y en ella, en esta estructura, va a haber una infiltración de tejido linfoide aproximadamente en el 7º mes de desarrollo. Entonces, si algo se va a formar de la segunda bolsa, para recordarlo, va a ser la estructura asociada, se va a obliterar obviamente su epitelio, se va a invaginar y va a ayudar a formar las criptas de la tónsila palatina, la cual va a ser invadida posteriormente por tejido linfoide, y acuérdense que forman parte de la línea inmunológica de defensa en tubos, que son las amígdalas que tenemos por ahí localizadas en el anemismo de la fauces. Ok, eso con la segunda bolsa. Ya avanzo, entonces, ¿qué pasa con la tercera bolsa? Uy, ya lo voy a despachar. Con la tercera, solo les doy esta diapositiva y los despacho. Ok, la tercera bolsa, que es esta bolsita que ustedes miran acá, y luego la vemos aquí, esa tercera bolsa. Entonces vamos a ver que esa tercera bolsa se divide en una parte dorsal y una parte ventral. De la parte dorsal, que es este que ustedes miran aquí, esa bolsa, porque si se fijan, está en este punto, pero eventualmente, ¿qué va a pasar? Desciende. Si ustedes se fijan, a medida que se van moviendo las estructuras, desciende y toma una zona dorsal y una zona ventral. De la zona dorsal se va a formar la glándula paratiroides inferior. Y de la parte ventral va a haber una proliferación de donde se va a formar el timo, que es esa estructura que también forma parte del tejido linfoide. Entonces, ¿qué se formó en la tercera bolsa? Bueno, para empezar, desciende un poco a medida que se va creciendo el embrión y se divide en la zona dorsal para la paratiroides inferior y en una zona ventral para el timo. Eventualmente, el timo y la paratiroides van a perder su conexión. El timo se va a localizar aquí en el mediastino superior. Las paratiroides se van a ir a la parte inferior posterior de la glándula tiroides. Están adosadas en la parte posterior de la glándula tiroides, en la parte inferior. El timo desciende al mediastino superior. Eso es una cosa importante que recalcar. ¿Okay? Porque luego dicen, ay, ¿por qué de la cuarta nacen las paratiroides superiores y de la tercera las inferiores y luego quedan abajo? Gente que se tiende a confundir con eso y es porque hay un descenso previo de la bolsa como tal. Y es por eso que de la tercera nacen las paratiroides inferiores, que se van a adosar después a la tiroides. Vamos a ver aquí, lo puse. Aquí estamos las glándulas paratiroides y vemos entonces que de la tercera es que se van a formar las paratiroides inferiores, este puntito que está ahí, y aquí está la paratiroides superior, que obviamente se forma en la cuarta bolsa, que vamos a ver mañana. ¿Y qué más? El timo, miren en su posición, el timo que también se formó de la tercera bolsa, aquí está en su posición final, que es retroesternal, este es el esternón, en mediastino superior. Ok, por tiempo lo voy a dejar hasta aquí porque tengo que ir a dar otra clase ahorita, pero mañana terminamos tema. Es un tema interesante de puntos, cosas que hay que recordar. Y nada, chicos, no sé si tienen alguna pregunta de lo que les expliqué hasta hoy, falta bastante todavía, pero mañana cumplimos con el temario, no se preocupen. Entonces, no sé si tienen alguna